Hola amigos, este fin de semana vamos a hacer una pequeña excursión de ida y vuelta en el día Haiphong. Vamos a ir en tren por cambiar un poco la rutina y tener una nueva experiencia. Y bueno, ya os iré contando cositas de Haiphong. Bueno, ya vamos saliendo de la zona metropolitana de Hanoi hacia Haiphong. Os cuento que Haiphong es una ciudad a unos ciento pocos kilómetros de Hanoi. Por carretera son un par de horas y por tren quizás un poquito más, pero bastante más cómodo. Y bueno, pues es una ciudad que tampoco es demasiado turística, no tiene demasiadas cosas que ver. Bueno, ya os la iré enseñando, pero la trascendencia histórica que tiene es bastante importante. Bueno, no solamente histórica, sino también económica. Tiene uno de los puertos más importantes, una de las zonas de entrada de mercancías más importantes de Vietnam. Y bueno, pues debido a eso ha tenido un papel también muy importante durante la guerra con Francia y con Estados Unidos. Aunque hace ya un rato que hemos dejado Hanoi, seguimos todo el rato viendo casas. Cuando uno viaja por Vietnam, yo por lo menos tengo siempre esa sensación, ¿no?, de que los pueblos nunca se acaban y unos se enganchan con otros. Fijaos cómo está el arroz, ahora mismo está súper verde, súper bonito. Bueno, os voy contando un poquito de historia. Esto va sin guión, con lo cual espero mantener un orden más o menos coherente. A ver, en 1945, bueno, un poquito más atrás, en la Segunda Guerra Mundial, Vietnam estaba invadida por Japón, con el auspicio o con la tolerancia de las autoridades francesas, que bueno, pues no movieron ni un dedo para que los japoneses controlasen el territorio. Por supuesto manteniendo el poder formal a los franceses, pero el poder real lo ejercían los japoneses. Fueron años muy complicados para los vietnamitas porque claro, el interés de los japoneses aquí era llevarse todos los recursos para su ejército, sobre todo comida. Fueron años muy fastidiados porque los vietnamitas tenían que entregar toda su comida a los japoneses y bueno, pues la gente moría de hambre y no pocos. Había mucha necesidad de alimentos, o mucha carencia de alimentos, mejor dicho. Durante el tiempo de la ocupación japonesa, quienes únicamente se rebelaron y dispararon contra los japoneses fueron los guerrilleros del Viet Minh, de Ho Chi Minh, soportados, armados por los Estados Unidos. Fijaos qué curiosa contradicción. Y bueno, pues cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en el 1945, Ho Chi Minh, en la plaza de Ba Dinh, con presencia norteamericana, declaró la independencia de Vietnam, la total independencia de Vietnam del poder francés. Eso es algo que Francia no admitió nunca y pocas semanas más tarde de esa declaración entraron por el sur con el ejército y bueno, no admitieron la independencia de Vietnam y Ho Chi Minh, en un digamos intento de una solución diplomática, en algunas fuentes dicen que bueno, esperando un poco también que Francia cambiase el poder político y entrase el Partido Comunista, pues accedió a que entrasen los franceses y a llegar a una solución negociada. Eso fue en 1945, ¿vale? Fijaos, es impresionante que a pesar de que estamos en la estación seca o ya entrando en la estación húmeda, pero estamos en el tránsito, pues se te ve todo verdísimo y hay bastantes lagos con agua. Esos lagos se utilizan para regar los campos de arroz, pero también para cultivar peces y patos.
El agua es fundamental en la cultura vietnamita y en la forma de explotar, fijaos, y en la forma de explotar el campo. Sin el agua no habría la agricultura que hay en Vietnam. Bueno, pues estaba comentando, Ho Chi Minh esperaba que el Partido Comunista llegase al poder en Francia, y no solo por afinidad, sino por afinidad política, porque hay que recordar que Ho Chi Minh, su formación comunista fue principalmente en el Partido Comunista francés, sino porque bueno, pues el Partido Comunista estaba en contra de mantener las colonias francesas. Eso es una situación que no se dio. No sé si ahí Ho Chi Minh pecó de ingenuo o bueno, pues simplemente por si acaso. Hubo negociaciones con el gobierno de Francia en Fontainebleau durante todo el 45 y el 46, que fueron pésimas, no llegaron a ningún sitio, porque Francia se empeñaba en tener el mismo control que antes de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues a partir de determinado momento, pues las tensiones fueron muy fuertes. De hecho, el Viet Minh, que era la guerrilla que luchó contra los japoneses, siguió armándose durante todo el 45 y el 46, y bueno, pues hubo sus encuentros con los franceses. Estamos llegando a la estación de Cam Ranh. El tren es mucho más lento que ir por carretera, no solamente porque la velocidad máxima es más pequeña, sino porque además hace 1000 paradas y cada parada es un mundo. Es muchísimo tiempo. Bueno, estaba comentando que hubo muchísimas tensiones entre el 45 y el 46 con los franceses, en un ambiente pues de tensión, por supuesto por intereses encontrados, y en un momento determinado, en el 46, en Haiphong, las autoridades francesas pararon un barco por supuesto contrabando de armas para el Viet Minh. Las autoridades vietnamitas se negaron a que los franceses incautaran el barco. Hubo ahí entonces un problema de que las autoridades francesas reclamaron el control de las aduanas. El Viet Minh se negó, y bueno, pues entonces en represalia el ejército francés bombardeó la ciudad de Haiphong, porque el barco estaba en la zona del puerto de Haiphong. Y no creáis que era un bombardeo cualquiera, o sea, se calcula que murieron entre 6.000 y 20.000 vietnamitas en ese bombardeo. Para que comparéis, ahora mismo, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, un bombardeo ruso puede causar entre 100 y 200 víctimas. Fijaos la diferencia, entre 6.000 y 20.000 vietnamitas muertos en Haiphong. Bueno, pues eso se considera el detonante de la primera guerra de la independencia contra los franceses, formal, que tuvo, bueno, su contestación por parte de Viet Minh en Hanoi pues unas semanas más tarde. Y por eso es la importancia de Haiphong en la historia de Vietnam, porque es el punto donde comenzó la guerra de independencia definitiva contra los franceses, y que terminaría en la batalla de no me acuerdo el nombre, pero es bastante famosa, Dien Bien Phu, no recuerdo, en el norte de Vietnam, que acabó con el poder francés en Vietnam de una forma además bastante humillante. Bueno, pues eso es un poco la historia de por qué Haiphong es importante en la historia vietnamita, no solamente en la historia, sino también en la economía
y hoy vamos a ver un poco por encima esa ciudad. Ya os iremos enseñando las cosas que hay que ver por allí. Seguimos adelante. Bueno, como os decía, las paradas son bastante largas, llevamos como 15 minutos parados en esta estación y creo que todavía nos queda un poquito. He mirado en internet el nombre de la última batalla de la guerra contra Francia, era Dien Phu, más o menos lo había dicho bien. Me sonaba bastante, pero soy incapaz de retener en mi memoria los nombres vietnamitas. Y bueno, pues tenemos que tener un poquito de paciencia para llegar a Haiphong. Bueno, creo que vamos a salir pronto porque me da la sensación de que estábamos esperando a que viniese el tren en dirección contraria. Espero que mis amigos franceses no se hayan ofendido por cómo he contado la historia. Esto no es un tema de personas, es un tema de políticas, y la verdad es que la política francesa en esa época era nefasta. No me puedo explicar cómo después de su inoperancia durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron la desfachatez de intentar seguir manteniendo el poder, no sé, o sea, hacer Francia grande otra vez, eso no sé si os sonará a algo. Y bueno, pues encontraron lo que merecían. Y las personas que estaban ahí luchando, pues es uno de los factores que hizo que fueran derrotados. Pues no estaban en absoluto motivados, ya cansados de la Segunda Guerra Mundial, de aguantar a los japoneses, de aguantar a los alemanes, y ahora se veían envueltos en una guerra que, bueno, que yo estoy convencido que en muchos casos incluso simpatizarían con los intereses de los que tenían enfrente y a los que tenían que disparar. Pero bueno, eso ya es una suposición. Creo que voy a cortar aquí el vídeo del viaje en tren. Bueno, os habéis hecho una idea de cómo es viajar en tren en Vietnam. Es lento, es muy lento. Las máquinas son todavía máquinas diésel, la red no está electrificada, por lo que el tren alcanza como máximo 60-70 km por hora y efectivamente nos estamos moviendo, o sea que sí estábamos esperando el tren, lo cual es muy lento, pero tengo que decir que es más cómodo de lo que yo pensaba. Los asientos son espaciosos y bueno, merece la pena, si uno no tiene prisa, venir para acá. Hay una cosa que se me olvidaba, es que hoy en día Haiphong no es solamente importante por la historia, que bueno, eso ya pasó, y por la economía, porque tiene uno de los puertos para entrada de mercancías más importantes de Vietnam, sino además porque es la puerta turística para ir a la isla de Cat Ba, que es uno de los destinos turísticos más interesantes de Vietnam, y la bahía de Lang Ha. Entonces, normalmente cuando uno viene a Vietnam de turismo, pues es muy fácil que los paquetes incluyan pasar por Haiphong. No parar en Haiphong, pero bueno, pues sí pasar pues para ir a Cat Ba o Lang Ha, o incluso Ha Long Bay. Bueno, lo dicho, cierro aquí esta parte del vídeo y haré otro para que no se haga muy largo ya cuando estemos en Haiphong. Venga, nos vemos en Haiphong. Un abrazo, amigos, chao.